libro donde nosotros tenemos ahí funciones exponenciales. Tenemos dos ejercicios pequeños de anticipación al conocimiento. Estos dos ejercicios tienen que ver o se relacionan con lo que son las ecuaciones exponenciales. Así que no vamos a hacer estos dos ejercicios, les vamos a dejar ahí un momentito en stand-by, les vamos a dejar en el congelador hasta nosotros acabar de ver lo que son las funciones. Y de ahí luego viene el tema de lo que son las ecuaciones, ¿sí? Para seguir un orden un poquito más lógico. Así que de momento no lo vamos a realizar. Vamos a dejar ya cuando veamos nuestras ecuaciones. Vamos a pasar, chicos, nosotros a la construcción directa de nuestro conocimiento. Ya hicimos una anticipación, ya hicimos una introducción del por qué es importante, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ver las características que presenta este tipo de funciones exponenciales. Atentos, por favor, con su texto. Página 30 les decía, también con su resaltador. Y si algo necesitan anotar de lo que nosotros vamos analizando aquí, lo pueden hacer en su libro o en su cuaderno. No hay problema. ¿Qué es una función exponencial? Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a la x, donde x es la variable y a es un elemento de los números reales positivos y a tiene que ser diferente de 1. Vamos por partes, chicos, marquen con su resaltador esta primera parte, este casillerito azul que ustedes tienen en su libro. Márquenlo, por favor. Vamos entonces siendo bastante concretos, ¿no? La forma algebraica de una función exponencial ha sido ahí está, ha sido f de x igual a la x. Conocemos lo que es una función exponencial, ¿no es cierto? La base a, que viene siendo una constante, esa a es una constante, y en este caso la variable o la incógnita x, como ustedes deseen llamarle, siempre se va a encontrar en la parte exponencial, siempre se va a encontrar como exponente. No se vayan a olvidar, a la base, x el exponente. Nosotros tenemos por acá varios ejemplos. Tenemos 5 a la x, un cuarto a la x más 1, 2x más 3 cuartos, todas ellas son funciones exponenciales. Pero ahora, chicos, yo aquí vamos a ver, quiero notar un poquito, vamos a denotar un poquito, vamos a ver si están despiertos, y yo quiero hacer una comparación con el siguiente ejemplo. Yo digo acá, tengo la función 3 elevado a la x, es una función exponencial. Yo por este otro lado de acá, yo voy a poner una función g de x, que es igual a x elevado al, por ejemplo, a la sexta. ¿No? Me invento ahorita. Yo les pregunto, chicos, f de x sí es una función exponencial. ¿Yo puedo considerar a g de x también una función exponencial? Sí, no y por qué, señor Suárez Ceballos. Sí. Señor Suárez Ceballos, repito la pregunta. G de x, que es igual a x a la sexta, ¿es una función exponencial? ¿Sí, no y por qué? Sí, licenciado. Sí, ¿por qué? Porque tiene exponente. Porque tiene exponente. ¿Alguien que diga lo contrario? No es, licenciado. Yo digo que no. No es, ¿por qué? Porque no cumple la forma, que es f de x es igual a, donde a debe ser el número positivo no igual a 1 y x debe estar en el exponente. Ya, perfecto, correctamente respondido y la compañera también, pues, muy correcta su respuesta. Chicos, hay que diferenciar, por favor. Recuerden, para que sea una función exponencial, precisamente en el exponente tiene que estar la variable x. En el exponente tiene que estar la variable x, chicos. No porque ustedes denoten en cualquier función
denoten una potencia o denoten un exponente, quiere decir que pertenece a una función exponencial. No, esta función g de x igual a x a la sexta no es una función exponencial. ¿Por qué razón? Porque la variable se encuentra en el exponente y la constante es la base. En este caso, en el ejemplo de x a la sexta, nosotros estaríamos teniendo al revés. Nosotros tendríamos la variable como base y en el exponente estaríamos colocando la constante. Esta vendría siendo catalogada o entraría dentro de la clasificación de lo que es una función polinómica o una función potencia, cualesquiera de las dos, ¿no? Como gusten llamarle, una función polinómica. ¿Estamos? Cuando hablamos de funciones exponenciales, la variable tiene que estar como exponente. 3 a la x, 4 a la x, 1/4 a la x, 2 a la x. ¿Estamos claros? Entonces, esto de aquí no es una función exponencial, viene siendo una función polinómica. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos acá, continuamos por favor. Nosotros, así como todas las demás funciones que nosotros estudiamos, todas las funciones, chicos, que estudiamos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las características y las propiedades de la función, ¿verdad? Así como cuando hacíamos el análisis completo en una de las tareas. Analizábamos las características propias de la función y también, pues ya las propiedades que eso sí son para todas las funciones, ¿no es cierto? Así también, chicos, esta función exponencial tiene sus propias características. Atentos, por favor. Tiene sus propias características, ¿ya? Yo me voy a ayudar de un gráfico. Aquí lo tenemos. Este es el gráfico que vamos a trabajar para denotar las características donde tenemos la función 3 a la x. Entonces, chicos, al momento que nosotros hacemos la gráfica, ¿verdad? Le voy a hacer un zoom a la gráfica para que le puedan ver un poco más amplio los datos. Chévere, ahí sí. Entonces, ¿cómo nosotros graficamos, chicos, la función? Ya sabemos, ¿verdad? Tablita de valores. Cuando x vale menos 3, y vale lo que me dé mi calculadora. En este caso, 0,037. Cuando x vale menos 2, seguimos reemplazando, ¿verdad? En este caso, pues debemos reemplazar en el exponente. Cuando vale 2, cuando vale menos 1, cuando vale 0, cuando vale 1, ¿verdad? Y nosotros vamos sacando nuestra tablita de valores. Una vez que nosotros tenemos nuestra tablita de valores, por acá nosotros tenemos la gráfica de nuestra función. Chicos, les presento. Esta es la gráfica de una función exponencial. Esta función, esta gráfica, pues es una semicurva, ¿sí? Le podemos llamar de esa manera, una semicurva que tiene las siguientes características. En primer lugar, chicos, como características generales, atentos, vamos a hablar en este momento características generales para toda función. Yo voy a ir un poquito en desorden, ¿sí? De lo que nosotros tenemos en el libro. Yo voy a ir de abajo hacia arriba. Como primera característica general, toda función exponencial tiene como asíntota el eje de las x. Marquen por favor con su resaltador la primera característica. Toda función exponencial tiene como asíntota el eje de las x. Entonces, como ustedes pueden notar en nuestra gráfica, aquí tenemos nosotros, este es nuestro eje x, le voy a hacer con otro color. Ahí está. Miren, esta es nuestra asíntota, el eje de las x, y como ustedes pueden ver, chicos, nuestra gráfica, nuestra función, jamás, ¿por qué asíntota? Porque jamás nuestra gráfica va a llegar a topar al eje x. No se olviden, se podrá aproximar todo lo que pueda a la asíntota, pero jamás le va a llegar a topar, mucho menos se va a cruzar. Por esa razón, toda función exponencial tiene como característica que tiene una asíntota en el eje de las x.
Primera característica general. No se olviden, por favor, es general. Siguiente característica. Voy a empezar por la segunda, ¿sí? Voy a ir en desorden para que haya un poquito más de coherencia. Chicos, toda función exponencial siempre va a pasar por dos puntos, sea cual sea esta función. Por ejemplo, aquí tenemos 3 a la x. Si colocáramos 4 a la x, 5 a la x, 6 a la x, 7 a la x, 1/2 a la x, 10 a la x, 9 a la x, 90 a la x, sea cual sea la base, siempre la función exponencial, siempre la gráfica va a pasar por dos puntos. ¿Cuál es el primer punto? El primer punto siempre va a ser 0,1. Voy a ponerle en un cuadrito. Aquí están los dos puntos. El primer punto por el cual va a pasar nuestra gráfica siempre va a ser 0,1. Vamos acá a nuestra gráfica. Como ustedes pueden ver, esta es nuestra gráfica 3 a la x, ¿no? Y aquí tenemos 0,1, x0, y1, y aquí estoy colocando el puntito. Lo vamos a poner también en rojo. Ahí está. Observamos, por favor. Aquí tenemos el punto 0,1. Toda función exponencial, sea cual sea, siempre va a pasar por este punto. Ustedes dirán, ¿pero por qué siempre? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros reemplazamos en nuestra función, sea cual sea la base, el exponente 0, sabemos nosotros que toda potencia a la 0 siempre va a ser 1, ¿no es cierto? Entonces, por la misma razón, nosotros tenemos aquí, observamos nuestra tabla. Cuando hacemos el reemplazo de x0, siempre nos va a dar como resultado la unidad. Toda potencia a la 0 siempre va a ser 1. Eso lo saben y lo conocen como conocimientos generales, pues de lo que han trabajado en años anteriores. Potencia a la 0, valor 1. Por esa razón, nuestra función siempre pasa por el punto 0,1. Ahí lo tenemos. Y el segundo punto por el que va a pasar siempre nuestra gráfica es el punto 1,a. Y ustedes dirán, ¿cuál es esta A? Sabemos que la A, chicos, es dentro de lo que nosotros tenemos algebraicamente, la A es la base de la función. Entonces, si nosotros decimos que manejamos acá una base 3, ¿cuál será el punto por el cual va a pasar? En x1, en y, a, que en este caso mi base A es 3, entonces 1,3. Pare de contar. Si aquí trabajáramos base 5, el punto va a ser 1,5. Si trabajamos base 9, el punto va a ser 1,9. Y así pues, dependiendo de la base que estemos trabajando. En este caso, base 3, pues el otro punto va a ser 1,3. ¿Por qué razón sucede eso? Porque sabemos que al reemplazar en x, en el exponente, el valor de 1, al reemplazar este valor de 1, nos va a dar como resultado siempre el mismo valor de base. 3 a la 1, 3, 4 a la 1, 4. Por esa razón, nosotros tenemos la presencia siempre, de forma general, para toda función exponencial, siempre tenemos ese punto. Ahora bien, vamos a verificar. Veamos nuestra gráfica. En este caso, el otro punto va a ser 1,3, ¿no? Veamos si es que coincide. En x1, acá tengo 1. En y,3. Veamos, creo que no me va a alcanzar. No, no me va a alcanzar. Está muy recortado. A ver, 1, 3. 2,6, 2,8. Permítanme, déjenme ver si le puedo extender la gráfica. 2,8 por ahí. No, se me va a dañar. Ya. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿sí? Bueno, se me va a dañar, ¿sí? Entonces lo voy a dejar simplemente marcado.
En X1, si mi base es 3, pues en Y será 3. Entonces subo por acá, ¿listo? Y por aquí es 2,8, 2,3 más o menos será por aquí. Y la gráfica está recortada, si le acomodo se me va a dañar, ¿no? Entonces solamente le voy a extender. Mi gráfica va a pasar por aquí, de esta manera, hacia arriba. Perfecto, ahí la tenemos. Ya, ahí la tenemos, ¿no? Por ese punto va a pasar también nuestra gráfica. Entonces, miren chicos, nosotros identificado esas tres características, ya con esas tres características no es necesario que nosotros hagamos toda la tabla de valores. Basta con que simplemente identifiquemos estas características generales que acabamos de mencionar y con eso nosotros ya podemos graficar la función. Eso es todo. Repito entonces, por favor, las tres características generales. Asíntota el eje X, 2 puntos de intersección de la gráfica, 0, 1 siempre y el otro 1, A. En este caso A es 3, entonces 1,3. Pare de contar. Finalmente, chicos, antes de ir con sus inquietudes, nosotros tenemos aquí una última característica. Aquí la tenemos. El dominio para una función exponencial siempre van a ser todos los números reales. Atentos, por favor, lo voy a colocar por acá. Lo voy a colocar por acá. El dominio para toda función exponencial nos dice que siempre van a ser todos los números reales. No se vayan a olvidar, por favor, todos los números reales. Y así también se me dañó esto. Así también el rango o el recorrido, como ustedes deseen llamarle, de toda función exponencial, nos dice que es igual a ¿quién? Nos dice, aquí lo tenemos, el recorrido es igual a 0, intervalo abierto. Si ustedes utilizan el corchete hacia afuera o el paréntesis, no hay problema. Desde 0 hasta ¿dónde? Hasta más infinito, también pues intervalo abierto. O usan el corchete hacia afuera o el paréntesis, no hay problema. Ahora, analicemos estas propiedades. Nos dice, dominio todos los números reales. Sí, nuestra gráfica puede tomar cualquier valor en el eje de las X. Y recorrido, eje de las Y, los valores que son resultado en el eje de las Y de mi función. De 0 a más infinito. Efectivamente, chicos, ustedes pueden notar acá que tenemos presencia de la función únicamente desde 0 en Y hasta ¿dónde? Hasta más infinito, porque la gráfica puede seguir subiendo, extendiéndose pues hacia arriba, hacia nuestro infinito positivo en el eje de las Y, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacerles aquí, chicos, una pregunta. Ustedes pueden notar que aquí yo tengo en el 0, en el punto 0, intervalo abierto. ¿Por qué será intervalo abierto? ¿Por qué no intervalo cerrado? Señorita Solano Alison. ¿Por qué la teoría nos dice que el rango va desde 0 con un intervalo abierto? ¿Por qué será? Señorita Solano Alison. No sabría responderle, licenciado. ¿No? Correcto. Voluntariamente. Porque ya pasa por el eje X y es la asíntota, licenciado. Exactamente. ¿Por qué intervalo abierto? Recordemos que este intervalo abierto representa que el 0, no está incluido en el conjunto solución. ¿Y por qué no está incluido en el conjunto solución? Porque recordemos que el 0 viene siendo una asíntota.
En el eje X0 nosotros tenemos una asíntota. ¿Estamos? Y jamás, por ningún motivo, la gráfica va a llegar a topar la asíntota del punto 0. Por esa razón nosotros tenemos intervalo abierto. ¿Qué pasa si yo colocar aquí como error intervalo cerrado? Aquí yo estoy diciendo que la gráfica va a pasar por el punto 0, va a tener como dato el punto 0, cosa que es algo equivocado. Por eso colocamos nosotros intervalo abierto, porque la gráfica jamás va a llegar a tocar a este 0. Recuerden que en X0 nosotros tenemos una asíntota. ¿Estamos claros, por favor? Es por esa razón, chicos. Miren, si yo voy dando datos mucho más pequeños, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, de tal manera que yo busque que esta gráfica se siga tratando de pegar más a la asíntota, jamás lo van a lograr, jamás lo van a conseguir. Porque si yo reemplazo menos 4, aquí me va a dar 0,022. Me invento los datos. Si reemplazo menos 10, me va a dar 0,001. Si reemplazo menos 6, me va a dar 0,000000001. Pero jamás en ningún punto va a llegar a topar a la asíntota, jamás se va a llegar a hacer 0. ¿Estamos? Por esa razón, estas dos propiedades, tanto en X como en Y. Preguntas, chicos, hasta ahí, por favor. Características generales. Dominio, rango, los dos puntos por los cuales siempre va a pasar una función exponencial y también que tiene como característica en el eje X la presencia de una asíntota, o la asíntota es el eje X. Preguntas, chicos, por favor, hasta aquí. Marquen, por favor, no se olviden marcar los 4 puntitos que nosotros acabamos de analizar en este momento. ¿Estamos todos hasta ahí? No se olviden, chicos, estas son características generales para toda función. Listo, no hay inquietudes, continúo. Chicos, esta función, como ustedes pueden ver aquí, esta función exponencial presenta características generales. Yo puedo decir que estas características son generales porque estamos trabajando como ejemplo una función base o con una estructura algebraica básica. ¿A qué me refiero? 3 a la X, 2 a la X, 5 a la X, 6 a la X. Es una estructura algebraica básica. ¿Por qué? Porque está formado de la base, que viene siendo un valor constante, y su variable exponencia. Nada más. Pero ahora, chicos, nosotros vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver nosotros que vamos a tener ciertos cambios, ciertas variaciones en la presencia gráfica de mi función. Estas variaciones dependen tanto de la constante, tanto de la base, como del aumentarle o quitarle ciertas características, más que todo aumentarle, no quitarle, aumentarle ciertas características a la función o al exponente. Vamos a ver en primer lugar, chicos, estos cambios, estas variaciones que existen, que son importantes para nosotros poder graficar muy rápidamente estas funciones. Vamos a ver en este momento cómo cambia la curva. La curva cambia dependiendo, chicos, del valor constante que nosotros trabajemos. Y para eso ustedes pueden observar en su texto que vamos a interpretar el caso 1 y el caso número 2. Vamos con el caso 1, por favor. Este caso 1 a nosotros nos dice cuando el valor de A es mayor a 1. Nosotros tenemos acá en el ejemplo, esta gráfica ejemplo se encuentra en su página 31, ¿no? Ustedes pueden ver en el ejemplo, chicos, cuando A es mayor a 1, aquí tenemos constante A, valor de 3,
constante A, valor de 2, constante A, valor de 5. ¿Estamos claros? En estas tres gráficas, identifiquemos las características generales. Atentos, por favor. Identifiquemos las características generales. En primer lugar, una de las características, ¿cuál era? Ahora sí, señorita Solano Allison, ayúdame, por favor. Menciona una de las características generales, las que acabamos de nombrar anteriormente. No, 0 de 2. Sigo, por favor, con el señor Sisa. Señor Sisa, por favor, una de las características generales que acabamos de estudiar. Tampoco, voluntariamente, por favor. La asíntota en el eje X. Perfecto. Primera característica, asíntota en el eje de las X. Aquí podemos ver, son tres funciones diferentes graficadas en un mismo plano. Y las tres funciones tienen como asíntota el eje de las X. Aquí lo voy a colocar un poquito más grueso para que lo observen. Si ustedes se fijan, chicos, ¿qué es lo que pasa? La gráfica en azul, la de rojo y la de verde, miren, sigue, sí, es como que sigue en dirección hacia su izquierda, ¿verdad? Pero jamás le topa a la asíntota, mucho menos le cruza a la asíntota. Correcto. Siguiente característica general. ¿Cuál era, por favor? Voluntariamente. Que la gráfica, las tres gráficas siempre pasan por el punto 0 en X y 1 en Y. Perfecto. Siempre va a pasar por el punto, sea cual sea la función exponencial, siempre va a pasar por el punto 0,1. Aquí la tenemos, le voy a poner en rojo. ¿Correcto? Ahí está el punto. Miren, aquí tenemos, vuelvo y repito, son tres gráficas, son tres funciones diferentes y todas pasan por el mismo punto. ¿Cuál es el otro punto por el cual deben pasar? X1 y la constante base, que sería el 5, el 3 y el 2. Ya, recuerden que son funciones diferentes. Por ejemplo, si trabajamos y analizamos, por favor, la función en azul, esta función en azul corresponde a g de x igual a 2 a la x. ¿Cuál sería el punto? Sería 1,2. Analicemos. Aquí viene x1 y 2. Miren, efectivamente, está pasando por 1,2. Vamos con la otra. Vamos con la gráfica en rojo que corresponde a f de x igual a 3 a la x. ¿Cuál sería el punto? 1,3. x1 y y,3. Miren, pasa por el punto. Y la gráfica en verde es de la función 5 a la x. Veamos. En x1, en y, 5. Miren, precisamente pasa por esos puntos. Hasta ahí. Características generales. Cualesquier función, la asíntota y los puntos. Pare de contar. Ahora, una vez interpretadas esas características generales, ahora sí nosotros analicemos ya un poquito más profundamente lo que son los casos. ¿De qué dependen estos casos, chicos? Dependen del valor de la constante, del valor de la base. El primer caso nos dice cuando A es mayor a 1. ¿A qué se refiere con A mayor a 1? 3 a la E, 2 a la X, 3 a la X, 4 a la X, 5 a la X, 6 a la X, ¿verdad? En la base va aumentando. ¿Qué nos dice? ¿Qué característica se presenta? En primer lugar, cuando nosotros tenemos este caso 1, la función es creciente. Vamos viendo, aquí tenemos, observamos chicos por favor, esta función, las tres funciones siempre son crecientes. No se olviden, de izquierda a derecha, eje X. ¿Qué están haciendo las tres? Están creciendo. Pare de contar.
Comprobada la primera condición. Vamos a la segunda. ¿Qué nos dice? Cuando x disminuye, el valor de f de x tiende a cero. ¿Qué quiere decir esta característica? Observamos, por favor. Aquí tenemos la tablita de valores que corresponde para las tres gráficas. Perdón, al momento que nos menciona que x disminuye, la función tiende a cero, es lo que ya expliqué, creo que indirectamente en las características generales. Si es que yo le voy dando valores más pequeños, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, estos valores que me van a dar a mí como resultado van a ser muchísimo más pequeños, pero jamás en ningún momento van a ser cero. Es por esa razón que ustedes observan en la parte inferior, aquí, estas tres gráficas, miren, siempre es como que tienden a, sí, se acercan al eje X, se aproximan más. A medida que yo voy menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, se van acercando más al cero, pero jamás van a llegar a ser en ningún momento cero. Eso es lo que nos quiere decir este segundo punto. Márquenlo, por favor. Los tres puntitos, márquenlo con su resaltador. Y la última característica nos dice, cuando el valor de A aumenta, la función crece más rápidamente. Marquen, por favor. Los tres puntitos deben estar marcados con su resaltador. Cuando A aumenta, la función crece más rápidamente. Analicemos, chicos, por favor. Observen. Nosotros vamos a asumir en este momento que el eje de las X es una coordenada o es un eje de tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿Estamos claros? Y nosotros vamos a denotar aquí en estos puntos 1,A, 1,2, 1,3, 1,5, una referencia para saber ese crecimiento en más tiempo o menos tiempo. ¿A qué se refiere? Miren, si nosotros tenemos 2 a la X, base 2, ¿qué es lo que pasa? La gráfica en azul. Sí, miren, nuestra función crece, ¿no es cierto? ¿En qué lapso de tiempo crece? Digamos que la función empezó a crecer en 2 segundos. Pero ¿qué pasa si ya no trabajamos una constante 2? Le aumentamos. Le aumentamos ya no a 2, le aumentamos a 3. Miren, ¿qué es lo que pasa? En cuestión de tiempo, la gráfica aumentó. Es decir, el tiempo se redujo, ¿verdad? Ya no estamos hablando de que creció en 2 segundos. Estamos hablando de que empezó a crecer tal vez en 1,5 segundos. Miren, el tiempo se redujo. El tiempo de crecimiento de la función se redujo. Por eso decimos que crece mucho más rápido que la anterior. Vamos ahora con la gráfica en verde. Ya no trabajamos ni con 2 ni con 3. Ahora trabajamos con base 5. ¿Qué es lo que pasa? Miren, la gráfica se va acercando mucho más al eje de las Y, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento se acortó. Ahora hablemos un ejemplo nada más, que en este eje de en esta gráfica verde, la función creció, por ejemplo, desde 0,5 segundos. En 0,5 segundos, la gráfica empezó ya su crecimiento. Otra referencia, cada que se acerque la gráfica más a Y, quiere decir que está creciendo mucho más rápido. Miren, si nosotros colocáramos otro ejemplo más. Por ejemplo, chicos, si aquí nosotros trabajáramos una función, por ejemplo, f de x igual a 6 a la x. 6 a la x. Ahí está. Nosotros tendríamos una gráfica más o menos así. Mil disculpas mi pulso, ¿no? Más o menos así. Pasa por el punto 1, por 1,6. Y miren, ¿qué es lo que ha pasado? Hasta ahí. Observamos, por favor. Le voy a hacer un poquito más grande. Mil disculpas del pulso, ¿no? Ya, ahí está. Pongámosle de otro color. Ya, ahí está. La otra gráfica en rojo. Miren, ¿qué pasó?
a medida que va subiendo, a medida que va aumentando la base, la constante, así también va apegándose muchísimo más la función se va apegando mucho más al eje de las Y. ¿Cómo interpretamos eso? La gráfica está creciendo mucho más rápido que en donde utilizamos constantes o bases mucho más pequeñas. Si trazáramos un 7 a la X o un 10 a la X, por ejemplo. Solo es un ejemplo, ¿no? Si trazáramos un 10 a la X. Uy, se me fue muy feo. Si trazáramos, por ejemplo, una función 10 a la X, nuestra gráfica vendría por acá, por aquí y estaría bien apegadita, por acá. Ya, ahí está. Miren, ¿qué es lo que pasó para la gráfica en azul? 10 a la X, miren, se fue apegando muchísimo más al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que las gráficas van creciendo de forma más rápida a medida que yo voy aumentando la constante o la base, como ustedes gusten llamar. Hasta ahí la primera característica, chicos. Pregunta, por favor. Tres características. Escucho. Es sobre algo de antes. Disculpe, ¿por qué A no puede tener valores reales negativos? ¿Por qué A no puede tener valores reales negativos? Ya, no puede tener valores reales negativos porque la gráfica de la función viene, ¿cómo te digo? Realizando un efecto espejo, ¿sí? Más o menos. Esa ya viene traduciéndose como una función inversa a la función exponencial. Y al momento que tú colocas, por ejemplo, a esto te refieres, ¿verdad? Menos 6 a la X, por ejemplo. A eso es lo que se refiere el compañero. Nosotros acá en la teoría, puede ser un poquito más grande. Ya. Nosotros en la teoría teníamos acá, voy a subir un poquito, aquí nos decía que A tiene que ser diferente de 1. Sí puede ser negativo, ¿sí? No hay ningún inconveniente, solamente que ese negativo, lo que no puede ser es 1, porque ahí ya no tendríamos una función como tal, pero sí puede ser negativo. Solo pasa que no se lo trabaja mucho bases negativas, en primer lugar porque en la parte profesional no se utiliza datos constantes negativos. Esos datos constantes negativos dentro de una empresa significan pérdidas o reducción de producción o reducción de inversión. Por esa razón no se utiliza comúnmente los datos negativos como bases. Pero para fines académicos, esa traducción de una base negativa representa más el trabajo con lo que son las funciones logarítmicas, que eso es lo que nosotros vamos a trabajar pues a continuación. Por esa razón no se lo utiliza. Sí, puede haber, pero son casos ya muy, ¿qué te digo? Muy particulares. ¿Sí? Pero de que los hay por ahí, algunito lo puede haber. Pero en definitiva, pues la característica va a ser, las características generales pues van a ser las mismas. Solo que hay que considerar pues el cambio de signo. Pero como les decía, no se lo utiliza. No se lo utiliza ni en el campo profesional y en la parte aritmética o en la parte de nuestra materia se lo puede traducir ya haciendo una transformación con lo que son las funciones logarítmicas, que eso es parte de otro tema. No sé si respondí tu pregunta. Sí, que dicen, esto más es parte de las funciones logarítmicas y escasamente se lo usa. Sí, correcto. Escasamente se lo usa, no se lo utiliza. ¿Por qué razón? Repito, no se utiliza estas bases negativas
No se lo utiliza en el campo profesional en primer lugar, porque en el campo profesional, si hablamos de empresas o industrias, representa que tú estás analizando la pérdida, estás analizando una inversión baja, estás analizando un corte de producción, cosa que en las empresas no se analizan. Lo que más se analiza en la empresa son las maximizaciones, que vienen siendo las ganancias, ¿sí? Ganancias, cantidad de productos que se debe elaborar, entonces no se lo utiliza. Eso por la parte de profesional. Y si hablamos de la parte aquí académica, estas bases negativas más lo podemos realizar como una traducción o nos va a dar una respuesta gráfica asumiendo una función logarítmica, que eso es una transformación que ya la vamos a ver más adelante y que van a notar ustedes cuando veamos esa teoría que viene siendo esa función logarítmica una expresión inversa de una función exponencial, ¿sí? Ya eso va un poquito más adelante. Ya le hice, muchas gracias. Vamos con el caso número 2, chicos, muy brevemente. Aquí tenemos caso número 2, veamos qué es lo que sucede. En el caso 2 nos dice, el valor de A, vamos a tener cambios en nuestra función o en nuestra gráfica, cuando el valor de A o de nuestra base es mayor a 0 y menor a 1. Nosotros podemos poner como ejemplo una función f de x igual, por ejemplo, si nos dice que la base va a ser, si nos dice que nuestra base tiene que ser mayor a 0 y menor a 1, ¿cuál puede ser? Puede ser 0,5, ¿no es cierto? 0,5 elevado a la x. Ahí está. ¿Es mayor a 0? Sí. ¿Es menor que 1? Sí. 0,5 a la x. Solamente, chicos, que ustedes no van a encontrar así. Por lo general no se utiliza mucho lo que es estos datos en decimales. Lo que ustedes sí van a encontrar es expresado estos rangos de valores como fracciones. Ese 0,5 nosotros lo podemos traducir como, como 1/2 a la x. Eso sí van a encontrar. 1/2 a la x, 1/3 a la x, 1/4 a la x, 1/25 a la x. De esa forma sí van a encontrar. En decimales no se lo utiliza mucho, ¿sí? Aquí nosotros tenemos una gráfica y como ustedes pueden ver, ya cambió, ¿verdad? Ya cambió cómo estaba posicionada anteriormente lo que teníamos dentro de las gráficas anteriores a lo que tenemos ahora en este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cuando nuestra base, repito, es mayor a 0 y menor a 1. Veamos, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, nos dice que la función ya no es creciente, sino decreciente. Miren cómo cambia la forma gráfica cuando nosotros hacemos estos cambios en la constante o en la base. Miren, ya no es creciente, sino es decreciente. Miren. Vamos ahora a algo que me olvidaba. Identifiquemos los puntos generales, identifiquemos las características generales. Asíntota, el eje de las X. Perfecto, el eje de las X. ¿Para qué lo marcamos? Los puntos por los cuales pasa mi función. 0,1, aquí está el punto. Y el otro punto por el cual pasa mi función es 1,A. En este caso, A es 1/2 o 0,5. ¿Cuál va a ser el punto entonces? 1,0,5. En X1, en Y 0,5. Si ustedes pueden observar aquí, cada cuadrito de la unidad, la mitad de 1, entonces por aquí. Miren, ¿coincide con las características generales? Sí, coincide. Ahora, vamos con las particulares a este caso. Ya lo analizamos, ¿no? La base mayor a 1, mayor a 0, perdón, y menor a 1.
En primer lugar nos dice función decreciente. Aquí está, función decreciente. Segunda característica, cuando x aumenta, el valor de f de x tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Observamos, por favor. Voy a hacerle un zoom. Observamos. Cuando el valor de x aumenta, es decir, cuando a la x nosotros le vamos reemplazando muchos más valores, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, a medida que aumentemos los valores que reemplazamos el x, la gráfica se va a acercar muchísimo más a la asíntota, pero jamás en ningún punto le va a llegar a topar, mucho menos a cruzarse. Sí, ustedes dirán, pero ahí parece que está sobre la línea. Es por la escala, ¿sí? Es por la escala. Este es un gráfico hecho en GeoGebra y pues tendríamos que hacer una ampliación muchísimo más grande para poder ver que no se toca la gráfica con la asíntota, ¿sí? Eso nada más. Y la última característica, cuando el valor de A disminuye, ahí. Cuando el valor de A disminuye, la función decrece más rápidamente. Por ejemplo, esta es una gráfica para mi función 1 medio a la x. Si por ejemplo yo trabajo g de x igual a, este 1 medio es 0,5. Nosotros podemos trabajar, como nos dice que la constante disminuye, un valor menor a 0,5 puede ser 0,25 elevado a la x. ¿Ya? Pero como nosotros, como les decía, chicos, no siempre se trabaja con decimales, ese 0,25 en fracciones es 1/4. ¿Ya? Y cuando nosotros, miren, disminuimos el valor de nuestra base o de nuestra constante, nos dice que la función decrece más rápidamente. Es decir, nosotros vamos a tener una función de esta manera. Es un ejemplo nada más, ¿no? Por ejemplo, mi gráfica va a estar por aquí. Viene por acá. Siempre pasa por 1,0. En este caso va a pasar por 1,25, más o menos por aquí. Y de ahí ya, ya se me fue de más. Bueno, le voy a dejar hasta ahí, ¿no? Ya. Esta última partecita no le tomen en cuenta. De ahí pues ya se extiende hacia su lado. O bueno, intentemos una vez más, ¿ya? Todavía tengo tiempo. Ya. A ver, entonces vendrá por aquí, me dice que decrece más rápidamente. Por aquí, siempre por 0,1. El otro punto, 1,A, en este caso 1,025 por aquí. Y de aquí ya la podemos extender. Bueno, un poquito mejor si me quedo. Mil disculpas del pulso. Ya. Ustedes en casa lo pueden hacer bien, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasó? La gráfica en verde es como que se demora más tiempo en decrecer, mientras que la gráfica en azul, como hicimos esa reducción de la base, ya no de 0,5, de 0,5 a 0,25, ¿qué pasó? La gráfica empezó a decrecer con un tiempo mucho más acercado a 0, es decir, decrece mucho más rápido mi función. Nada más. Por favor, no se olviden de marcar las 3 caracteres en este momento. Márquenlo, por favor. Preguntas, chicos, hasta ahí. Enciendan sus cámaras, por favor. Preguntas hasta ahí, por favor. Mientras ustedes encienden, chicos, sus cámaras. Mientras encienden sus cámaras, una recapitulación muy rapidita para finalizar. Hemos revisado
hemos revisado cómo está algebraicamente una función exponencial, las características generales para toda función y las características particulares dependiendo del valor de la base de la función exponencial. Cuando es mayor a 1, que es lo que pasa, ya sabemos aquí las características, y cuando es mayor a 0 y menor a 1, ya tenemos por acá otras características. Preguntas, chicos, por favor. Listo. De aquí pues pasamos a los ejercicios para que esto esté mucho más claro y para la actividad en casa también. Perfecto. Entonces, chicos, si no hay inquietudes, agradecerles la asistencia, agradecerles la participación también a nuestras actividades del día de hoy. Muchísimas gracias, chicos, con todos. Desearles un muy lindo resto de día. Cuídense, por favor, y nos veremos la siguiente clase. Que pasen súper bien, por favor. Gracias con todos. Nos podemos retirar. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Hasta Que luego, pasen muy Licen, bien. gracias. Gracias a ustedes. Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes.